Bienvenidos a otro Friki Taker más. Se preguntarán por qué no hay un manga aquí en el medio, como siempre aparecen. Bueno, esto es porque nos vamos a dedicar hoy a las compras que hice del Buen Fin. Fue una promoción en la página web de Panini. Fue un 3x2, compras 3, solo pagas 2. Entonces hice un pedido más o menos decente. Así que vamos a verlo, se los voy a mostrar y claro, cada tomo que muestre pues va a tener una pequeña opinión. Muy por encima, nada de review ni nada por el estilo, porque ya voy a hacer individualmente para cada tomo una pequeña análisis crítica sobre él. Bueno, vamos a empezar primero por esta serie que me gustó. Tiene anime todo. Ya finalizó el manga en Japón. México lo trajo casi al mismo tiempo que las quintillizas y es We Never Learn, tomo 1. La verdad que esta obra pensé que era como una copia de las quintillizas cuando la había anunciado el anime. Y resulta que pues me sorprendió, aunque a pesar de que la teoría del maestro y el alumno es la misma, me agrada un poco más Nariyuki que Futaro en lo que es empatía del personaje. La verdad, Nariyuki, aquí trae un separador muy bonito. La verdad, creo que es una de las ediciones en las que las portadas más me han gustado en la gama de colores. Realmente como lo ves en internet, lo ves impreso. Muy buen trabajo de Panini. Se trata sobre Nariyuki, que tiene que enseñar a 3 chicas, que son estas dos son genios en las ciencias exactas y en lenguas o filosofía, y ella en los deportes. Entonces este vato, la trama es de que estas chicas quieren lo contrario. Ella quiere ser experta en lenguas para ser psicóloga, y ella quiere ser experta en ciencias exactas para ser astrónoma. Y ella quiere ser una deportista de élite, pero el lenguaje de inglés no se le da, entonces le tiene que enseñar inglés. Compré el tomo 1, el tomo 2, igual muy bellísimas portadas. Sí. Compré el 3. La verdad me encantan las portadas de We Never Learn. Jamás me había encantado una portada como las de Bakemonogatari, pero estas están muy al nivel, no en creatividad, sino en la impresión que nos dio Panini. Es muy bonita. Los colores son muy bonitos, muy apegados, la verdad. El editor que haya hecho esto sabía lo que hacía. Este es el tomo 5. No traen páginas a color, pero estas portadas que luego les voy a enseñar hablando individualmente del tomo, que la verdad, una obra bastante buena. Al principio pensé que iba a ser, como les digo, muy el tipo harem, pero aquí no se ve, aquí se ve las situaciones así, pero no como que no llegan a concluir como en otros anime, en otros mangas del género más harem. Sí, aquí ese es el 7. Igual es impresionante los colores. Si no te gusta este género, la verdad es que es un manga muy recomendado. Tiene un anime de 2 temporadas finalizado, ya que como termina el anime la segunda temporada, termina el manga y ya se divide en arcos. Termina con arcos. Cada protagonista de las 4 chicas, de todas las que salen aquí, de Furuhashi, del cabello azul, tienen un arco al final del manga, que es el final de cada una, y ya pues ya como visor te quedas con el que te guste. Este es la portada del 9. Bellísimos colores. A pesar de que es de esta brillante, como que no es un brillante tan marcado. O sea, sí es un brillante, pero no tan marcado. Sí, que realmente muy buen trabajo editorial. Muy buen trabajo de impresión. Selección de calidad. Vean estos colores. Muy bonitos los colores. Por atrás es lo mismo. Pues sigue sin las hojas a color. Pero esto es lo que me encanta. Estas portadas de tomo que agarran una escena de la portada y la reflejan aquí en 3, 1, 2, 3, 4, 5 tonos. Muy bonitas. Por atrás también.
Sí. Es una edición muy bella. Si te gusta el romance, harem, comedia, te la recomiendo. Creo que termina con 22, 24 tomos. Por ahí más o menos. Ya vamos casi a la mitad. 2 tomos más y alcanzamos la mitad. We Never Learn, Bokutachi wa Wenkyu ga Dekinai. Muy bonita serie, la estoy leyendo. Recién la comencé a empezar a leer. Ya voy por el tomo 3. Y me ha encantado. Otra obra de la que encargué va a ser Claymore 6. Sin más que decir, Claymore es una belleza con sus portadas. Lástima que no trae páginas a color. Eso sí, me hubiera encantado verlas a color. Aquí en ese tomo ya vemos la pelea contra la cuarta Claymore más poderosa. Y vemos el hecho de que ya se destruyen al monstruo este del quinto tomo, que es el renacido masculino, y aparece una renacida femenina. Y tiene la Ofelia, creo que se llama, ¿no? Ofelia ya se vuelve loca y quiere matarlo. Esa también es otra que encargué. Claymore no la dejo de seguir, ya salió el 7 casi, ya lo tenemos encima. Y realmente Claymore es una serie que gusta y gusta y cada vez se va poniendo mejor. Rosario Vampires 7, Season 2. Aquí vemos cuando se le rompe el rosario a Mocha y necesitan pues recuperar el sello. Eso lo vimos en el anime, pero no como aquí, sino como nos lo quiso contar el autor. Igual esperen el review de Rosario Vampires 7. Pero también tengo que hacer el 6, creo que no lo he hecho. Sí, voy a hacer a ver si hago 6 y 7. Porque esta obra también está muy buena. Ya casi termina también. Otra serie muy buena que tiene anime. Una ova de 3 capítulos, Burn the Witch. Esta es una de las ediciones más bellas en mate que he tenido en mis manos. No solo por la portada del libro, sino por todo esto que viene en la obra. Nos dieron esto, nos dieron el separador, un mini póster a color que trae doble vista. ¿Sí? Luego lo voy a enseñar a detalle en el review directo para hablarse un poco sobre la historia de la obra. ¿Qué me pareció realmente? Porque yo vi el anime primero, luego me pasé a leer el manga en digital y me gustó. Y realmente creo que tiene una de las mejores ediciones. Es que es Tite Kubo. Si no le dan una buena edición, pues ¿cómo vas a tener Burn the Witch, la nueva obra? Que promete, la verdad. Yo creo que le han de estar haciendo modificaciones ahí en Japón para ya lanzarla a continuación. Pero realmente Burn the Witch me dejó sin palabras. Me gustó. A pesar de que es el principio y los personajes me encantan. Muchos dicen que se parece a Ichigo y a Kushiki Byakuya. Pero realmente creo que, pues sí, tiene un poco de ellos. Pero a veces las personalidades cambian. La otra compra fue Dorohedoro de Kyu Hayashida, el tomo 1. Que en lo personal me gustó porque es texturizado. No conozco la obra, no he visto el anime. Pero pues hay que darle una oportunidad a ver de qué va. Va de Caimán. Y bueno, esperen el review. Mi opinión sincera, ya que no estoy muy acostumbrado a este género así tan extraño en lo personal. Para mí es extraño, casi no leo, como se fijan. El siguiente compra, Rent a Girlfriend 5. Ya no tarda en salir el 6, ya que es una serie mensual. Tenemos que alcanzar 25 tomos de Japón. Aunque a muchos ya le está aburriendo porque el autor gira y gira en el mismo arco. Pero pues hay que verla. Hay que seguirla. Ya la empezamos, 5 tomos. Entonces aquí es toda la... Bueno, lo hablaremos en el review. Pero ya viene Sumi. Así que el próximo tomo va a ser de ella, lo más seguro, o el que sigue. Rent a Girlfriend 5, muy bonita obra. En dibujo es muy bonita y portadas, ya que la historia vaya un poco lento. Oye, es otra cosa.
Otra compra que me había quedado pendiente, que el tomo estaba agotado, My Hero Academia 28. ¿Qué pedazo de serie está haciendo My Hero Academia? ¿Qué pedazo de serie? ¡Qué locura! ¡Qué genialidad del autor! Cómo nos va poniendo los personajes en situaciones... Peligro total, ¿eh? Peligro total. Aquí no hay de que alguien se salva por milagro, no. Fue el tomo 28, el 29 y el 30 fue una masacre por todos lados. Héroes, villanos, sorpresas, personajes que dices tú, wow, qué bonita. Que dices tú, no mames, no manches, ¿cómo se le puede ocurrir tanto al autor? Y obvio, ya estamos en el 30. En My Hero Academia 30. Otro tomo brutal. Una increíble. Esto hubiera estado a color bellísimo, pero bueno. Este tomo. No, hombre. Realmente yo lo voy siguiendo en publicación, no lo voy siguiendo en línea. Porque pues no quiero tenerlo. No hay como leerlo así en físico. Realmente ese tomo fue tan emocionante. Fue tan genial. Tan genial. Esto, el 29, todo se ha puesto muy buenísimo. Es una locura My Hero Academia como está ahorita, en lo que llevamos leído en México. Realmente My Hero Academia no sé, está a un nivel épico ahorita. También encargué Blooming to You, que lo estoy siguiendo. Ya hablé sobre el 1 y el 2. Les voy a hacer sus videos al 2 que no se lo he hecho. Página a color al principio muy bonita. O sea, este manga es un Yuri. Me vi el anime, así que ya más o menos sé qué sigue. Pero pues son 8 tomos, así que quiero ver la continuación. Luego sus portadas son muy bellísimas también. Me gustan estas portadas introspectivas a situaciones de los personajes. En el que te dibuja una situación común y corriente y lo hace de una manera bellísima. Esas portadas son complementarias. Tú las abres y hacen una escena. Me encantan estas portadas. Son de las portadas que más me gustan. Así como We Never Land, que es una situación. Aquí también nos resaltan una situación muy importante. Y con unas entradas a color, de páginas a color. Muy bellas. Esto enriquece el manga. Enriquece muchísimo el manga. Lástima que las de My Hero Academia no son así. Pero realmente quisiera que fueran así. Ya casi vamos en el 5. Acaba de salir el 5, que aquí estaba, claro. No podía dejar pasar esta portada. Lo dudé si la compraba y compraba otro, pero dije no. Luego se nos agotan de alguna forma por el tipo de portada, la belleza de la portada. Aquí termina el anime, en la ida al acuario, y ya lo que sigue es nuevo para mí. Pero nos tiene que encantar Blooming to You. Blooming to You es muy bonito para el que le guste el género. Y sus portadas sin duda son muy bellas. Blooming to You. Muy bonito manga. Lento. Un poco aburrido a veces. Lo más seguro es que si no te gusta el romance lento, puede que te termine aburriendo. Pero pues si te gusta el romance lento, Yuri, pues adelante. Es una buena opción. Una buena entrada al Yuri. Esas son las compras del mes. Del evento, más que nada no es del mes, sino es del evento del 3x2 del Buen Fin. Burn the Witch, Rosario Vampire, Claymore, We Never Learn, My Hero Academia, Red the Giffen, Dorohedoro, Blooming to You. ¿Qué más puedo desear? Son series en lo personal que me parecen estupendas. Son series que a mí me encantan. Burn the Witch, la verdad que se me hizo un poquito pesada leerla porque ya había visto el anime y ya sabía qué pasaba. Pierdes un poco esa como curiosidad realmente. Pero por ejemplo We Never Learn, hay cosas que no vienen en el anime, pequeños datos. No muy fuertes hasta ahorita lo que voy leyendo. La mayoría sí está adaptado bien. Pero en el primer tomo hay puntos claves que voy a hablar adelante. Y bueno, vamos a hacerle su review a cada tomo. Y eso es todo por hoy. Estas son las compras del Buen Fin, del 3x2. Así que nos vemos en el próximo video.
No olvides darle like, compartir, suscribirte si no estás suscrito al canal. Y deja tus comentarios abajo qué te parece, qué obra te hubiera gustado ver, qué obra compraste, qué obra no pudiste comprar. Y bueno, yo encantado de comentar y responder. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.